Muy bien, iglesia. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 6. Y más adelante leemos el segundo texto. Dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Amén. Como hemos titulado el sermón El desánimo, este fue un sermón que prediqué en el año 2022 y orándole al Señor en la semana sobre qué predicar, porque siempre se debe consultar con el Señor qué necesita la iglesia. Me hacía ver, y lo comentaba inclusive con mi esposa y con mis hijos, que en esta época del año el ser humano sufre una especie de choque emocional, porque comienza la Navidad y como que ese espíritu navideño o el ambiente navideño atrapan la mente y el corazón. Y creo que para la muestra un botón. Y resulta que la gente goza de mil maneras. Algunos de manera espiritual, otros netamente emocional. Pero luego viene esta época del año donde se revisa hacia atrás y la gente hace esto. ¿Yo qué hice? ¿En qué me gasté todo el dinero? Ahora no tengo cómo pagar los servicios. Me endeudé demasiado en diciembre y mi hijo me regalaba una ilustración. Él me decía: padre, es como cuando uno va a una fiesta y se gasta todo lo que uno puede, y al otro día, bajo los efectos del trasnocho y por supuesto de las bebidas, hace así: yo, ¿cómo me gasté toda esta plata? Y eso hace que la gente entre en desánimo. De ahí que el Señor colocó esa carga en mi corazón de comenzar a hacer los devocionales temprano, desde el primer día del año, porque creo que es ahí donde está la fortaleza espiritual para el creyente, y porque también eso permite que la congregación nos unamos como un solo cuerpo a compartir los unos con los otros, no solamente el día del Señor, no solamente el día domingo, sino que nos fortalezcamos en transcurso de la semana. Ahora bien, ¿qué es el desánimo? El significado que se encuentra en el hebreo es que el desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Y quiero que noten que mientras doy la definición de desánimo, recordemos el texto que acabamos de leer de Elías. Después de múltiples victorias espirituales, cayó en desánimo, al punto de decir: ya no quiero más, Señor, quiero morirme, quítame la vida. Esa es una expresión de desánimo, por supuesto. Es estar sin fuerzas para seguir adelante, es tener falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. También significa dejar o estar cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, deshacer, destruir, echar, marchitar, agotar, arruinar,
caer, de todo lo que significa una sola palabra, pero no hemos terminado, aún hay más. También significa ser endeble, débil, flojo, apagado, enfermo, el que tropieza permanentemente, el que se acobarda, el que se atribula, el que es pusilánime, miedoso y temeroso. Este es un sentimiento que nos paraliza por completo, el desánimo, y es la pérdida de todas las facultades en su buena expresión. Perdemos esas facultades emocionales, espirituales y físicas a causa del desánimo o como consecuencia del desánimo. Y llega el punto en que nuestra mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el creyente, para el cristiano. Es decir, el desaliento es una de las estrategias más peligrosas que el enemigo puede usar para bloquear o hacer retroceder a un siervo del Señor y llevarlo casi a la destrucción. Y digo casi porque el Señor guarda a sus hijos a pesar del desánimo, como le pasó en este caso al profeta Elías. Pero miremos nuevamente el texto, que es en parte la base del sermón. Versículos 1 y 2 dice, Acab dio a Jezabel. Acab era el esposo de Jezabel. Acab era el rey de Israel. Jezabel era su esposa, pero recordemos que Jezabel era una mujer pagana que practicaba la hechicería y que aborrecía las cosas de Dios, pero que en realidad era la que estaba mandando en el reino de Israel. Entonces Acab le da a su esposa Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora, aquí no está hablando de profetas de Dios, está hablando de que Elías destruyó a todos los profetas de Baal que había establecido Jezabel. Imagínense el poder de esa mujer, de establecer el sacerdocio en el pueblo de Israel y colocando profetas falsos, profetas de Baal. Y mire la respuesta de Jezabel, verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. ¿Se da cuenta de la maldad de esta mujer? Era politeísta. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, fue una amenaza clara de muerte. Lo que Jezabel estaba diciendo bajo juramento de sus propios dioses es que mañana a esa hora Elías debía de morir como Elías había matado a los profetas de Baal. Entonces vemos aquí que Jezabel amenaza a Elías y promete asesinarlo. Ahora miremos el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Un hombre que había dependido tanto de Dios, que había confiado tanto en Dios, que Dios había usado con tanto poder, al punto de derrotar a todos los falsos profetas de Baal, de haber hecho llover fuego del cielo, de haber orado para que no lloviera y luego orar para que lloviera. Ahora dice el versículo 3 que viendo él el peligro, ¿qué hizo? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y así actuamos nosotros cuando estamos en el peligro. Y mire cómo nos hace perder la razón el hecho de no depender de Dios. Porque lo que uno esperaría es que un hombre como Elías, siendo profeta de Dios, dijera la escritura, viendo pues el peligro, fue y se postró ante Dios y clamó al Señor, y Señor, ¿qué debo hacer? Pero no fue lo que hizo Elías. Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Pero el versículo 4 ya nos lleva casi que al clímax del desánimo, al clímax del desaliento, cuando dice, y él se fue por el desierto
Un día de camino. ¿Usted se imagina lo que es caminar en el desierto un día? Pero fíjese que esas son las reacciones que tenemos los seres humanos cuando estamos en graves problemas. Generalmente salimos de casa y vamos a caminar y a caminar y a caminar cuadras y cuadras y hasta kilómetros, porque queremos es ir y regresar, llegar tan cansados que no quisiéramos saber nada de la vida. ¿Le ha pasado? Yo creo que muchos hemos caminado por largos desiertos. Si bien es cierto que no hemos caminado por desiertos como el del Sahara o los desiertos que lo pueden a uno matar del calor y de la sed, sí hemos caminado por desiertos de nuestra vida que no queremos hablar con nadie. Y eso le pasó a Elías en el versículo 4. Y dice que un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, de un arbolito que le protegía la sombra del sol del desierto. Y observen el efecto que tuvo la amenaza de Jezabel, el desánimo de Elías, el caminar un desierto bajo el sol y luego caer exhausto bajo un enebro, y expresa lo siguiente: deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando uno oye esto de la voz de un profeta, del profeta Elías, el cual vimos en la transfiguración cuando se encontró con el Señor Jesucristo, él y Moisés. En la transfiguración estaba Cristo con Moisés y con el profeta Elías, con uno de los profetas más poderosos que el Señor había usado. Obviamente en las debilidades del ser humano, recordemos que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Entonces no nos debería de aterrar el hecho de ver que un profeta de Dios en su condición humana pueda obrar de esta manera. Porque también nos pasa a nosotros, hermanos, y creo que nos pasa con bastante frecuencia. O sea que en el versículo 4 lo que manifiesta el profeta es la fatiga y la emoción. Lo superaron a él ampliamente. La fatiga y la emoción superaron la fe que él tenía y distorsionaron su pensamiento a tal punto de decir: quítame la vida, Señor, basta ya, no aguanto más. Hermanos, todo siervo de Dios experimenta caminos de estar exhausto. ¿Recuerdan a Moisés? Señor, este pueblo no es mío, este pueblo es tuyo. Tú me lo diste a mí, pero no es mío, es tuyo. ¿Sabes qué, Señor? Mátame, ráeme de la tierra y acabe con ese pueblo. Ya no aguanto más a esta gente. Exhaustos. El profeta Jeremías: maldito el día en que nací, ¿por qué no me mataste en el vientre de mi madre? Porque el ser humano está expuesto a ese tipo de presiones y de desalientos y de desánimos. Luego dice el versículo 5 que se quedó dormido, pero mire la misericordia del Señor, y un ángel lo tocó y lo hizo levantar para que comiera y recuperara fuerza. Y después de eso volvió a quedarse dormido. Muchas veces necesitamos tener tiempos de reposo, y a veces es necesario que tengamos tiempos de largo reposo, porque el cuerpo lo necesita, porque la mente lo necesita y porque el espíritu lo necesita. En ese orden de ideas, podemos decir que en nuestro pueblo cristiano abundan muchos cristianos que están desanimados, al punto de que dejan la iglesia. Así como Elías dejó el sitio donde estaba, muchos dejan la iglesia. Y aún muchos abandonan el ministerio para el cual fueron llamados. Porque el desánimo prolongado lleva a la gente a profundas depresiones. En ese aspecto me gustaría recomendar un libro del doctor Martin Lloyd-Jones, que fue médico cirujano, pero dejó toda su profesión por predicar el Evangelio, considerado como el último puritano del siglo XX, que escribió un libro sobre la depresión espiritual. Y entonces imagínense un hombre con un conocimiento científico como médico, pero trata la depresión desde la perspectiva espiritual, porque eso nos pasa a todos los que hemos conocido al Señor, y cuando nos alejamos del Señor caemos en estos asuntos. El desánimo lleva a tomar decisiones que nos pueden desviar de la voluntad de Dios.
y el diablo toma ventaja del desánimo en el creyente y por supuesto lo hace con mucha diligencia, porque Satanás sabe que donde un creyente anda firme, su reino corre gran peligro. Dice que el diablo le tiene más miedo a un creyente que está arrodillado y humillado delante de Dios que a otro tipo de estrategias. Pero cuando el creyente cae en desánimo, cuando el creyente cae en desesperanza, es cuando siente que pierde la esperanza. Porque la desesperanza es lo contrario a la esperanza. En conclusión, en esta primera porción, el desánimo hace perder el deseo de seguir corriendo la carrera de la vida cristiana. ¿Recuerdan el Salmo 71 o 73? Cuando dice, cuando vi la prosperidad de los impíos, dije, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano he limpiado mis manos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pero para que un salmista diga, en vano he lavado mis manos, ¿acaso tú y yo no hemos expresado algunas veces o muchas veces de qué me ha servido ser cristiano? Desde que me hice cristiano todo me va mal. Lo que expresaba el doctor Arcis Sproul cuando escuchaba a algún predicador decir, ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Él decía, miente, ven a Cristo y tus problemas comenzarán, porque el creyente que nace de nuevo va en contra del mundo. El mundo aborrece a Cristo, el mundo aborrece las cosas del Señor, el mundo aborrece la iglesia, el mundo aborrece la palabra de Dios. Entonces cuando yo, por la misericordia de Dios, llego a ser cristiano por su bondad, entonces soy colocado contra la corriente del mundo. Por eso el Señor dice, no pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal y de la influencia del mundo. Miremos algunos de los síntomas, aunque ya identificamos algunos en la porción de Elías, ¿no? Pero trayéndolo a nuestra aplicación práctica, el creyente que entra en desánimo pierde el gozo de servir al Señor. Siente que ya no vale la pena hacer la obra de Dios y que todo lo que ha hecho para la obra de Dios es en vano. Ha perdido el ánimo para realizar los deberes cristianos. ¿Como cuáles? Como orar, como leer y meditar en la palabra del Señor, como cantar himnos alabando al Señor, la oración privada, la oración familiar y por supuesto deja de congregarse. Y cuando un creyente deja de orar, ahí comienza el desánimo. Usted deje de orar un día y lo va a sentir. Deje de orar una semana y ya su corazón se endurece. Deje de congregarse un par de domingos y luego le cuesta más trabajo volver a congregarse. Deje de leer la palabra y de meditar en ella y se debilita como cuando uno deja de comer el alimento físico. Puede que al primer día no lo sienta mucho, pero ya 3 días, 4 días, el cuerpo siente que le falta el alimento. Lo mismo pasa con la vida del creyente, porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y comienza a ver que las cosas negativas que suceden en su vida lo afectan mucho más que antes. Entonces comienza a ver los asuntos negativos más grandes que su fe. Comienza a ver los problemas más grandes que a Dios. Y comienza a profundizar en su desánimo y en su depresión. Y esto lo lleva a apartarse de la gente. La persona que está en desánimo, que está en desesperanza, prefiere rehuirle a la gente y no quiere estar en contacto con las personas. Y si llega a estar, no les quiere servir, no quiere hablar, no quiere que nadie lo moleste. De pronto hacer acto de presencia y ya. Esos son síntomas del desánimo. Pero ya conocemos los síntomas, ya vimos la experiencia de un profeta, ya vimos cómo el alejarnos de Dios o el no depender de Dios nos mete mucho más profundamente en esas oscuridades de desánimo y de desaliento, pero que tendremos entonces que entrar a revisar cuáles serían las principales causas del desánimo. Y para ello vamos a dar algunos versículos que nos van a dar una buena ilustración y una buena enseñanza de cuáles son las principales causas del desánimo. La número 1 es el pecado. Cuando leemos el Salmo 32 del 1 al 4 dice,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la parte positiva de lo que es una bienaventuranza de estar en paz con Dios. Pero ¿qué nos dice el resto del texto? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Desaliento. Es una forma poética de describir una situación de desaliento. Mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado al Señor, se envejecieron mis huesos. Una persona que está en desánimo y en desaliento no tiene fuerzas. Se siente que su cuerpo ha envejecido, que sus huesos han envejecido y que gime todo el día como en esa autoconmiseración. Y dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, pero la respuesta del pecador es no arrepentirse. Por eso se dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Creo que estos textos describen mucho mejor que cualquier psiquiatra o cualquier psicología o cualquier medicina acerca del desánimo. Porque generalmente lo que la ciencia hace es hablar del desánimo con respecto al yo, a la autoestima. Es que tienes una muy baja autoestima. Es que tienes un muy mal concepto de ti mismo. Tienes que fortalecer tu yo. Tú tienes que repetir yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y si eso es así, entonces ¿por qué los ansiolíticos y los antidepresivos se venden por millones de millones de millones de dólares en el mundo? Si esa fuera la solución. Aquí la describe la palabra de Dios con una claridad absoluta. Claro, podemos tener desánimo, por supuesto, estamos hablando de cristianos, pero la solución nuestra no es la ciencia y no es las palabras positivas, ni los barbitúricos. La solución para el creyente es arrepentirse delante del Señor, para poder ser bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué significa bienaventurado? Muchas veces feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y a quien Dios no inculpa de pecado. Eso es libertad, hermanos. Eso es libertad espiritual. Eso trae libertad mental, libertad emocional, libertad integral en el ser humano. Pero también hay que reconocer que hay otras causas que pueden escapar al aspecto emocional o espiritual. Y vamos con la segunda, y es el cansancio físico. En el versículo del 5 al 7 del texto que leímos de Primera de Reyes dice así: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Normalmente cuando una persona entra en depresión profunda, ¿qué es lo que hace? No se quiere levantar. ¿Sí o no? Eso nos pasa, hermanos. Por ejemplo, cuando alguien pierde su empleo, dice, bueno, voy a descansar unos días. Entonces ya se levanta un poquito más tarde, media hora más tarde. Entonces, como no tiene que madrugar, entonces se trasnocha más, viendo televisión, viendo las redes sociales. Cuando menos piensa, en una semana, se está durmiendo a las 2, 3 de la mañana viendo las redes sociales. Entonces al otro día, ¿qué hora se va a levantar? A las 9 o 10, 11 de la mañana y no tiene ánimo para levantarse. No tiene ánimo ni siquiera para salir a buscar un trabajo o a una entrevista, porque la depresión lo dominó. Y eso va acompañado del cansancio físico. Y mira la misericordia del Señor que envía un ángel para que lo despierte y diga, Elías, coma, mira, aquí en la cabecera tienes una tortilla, cómela. Y le dio agua para beber y comidita. Y aún así dice que volvió a quedarse dormido.
pero tiene una connotación que la vamos a explicar más adelante. Vemos que después de que el Señor lo dejó dormir nuevamente, tenía un propósito. Elías necesitaba descansar, necesitaba alimentarse, necesitaba beber agua. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dice que volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Y creo que el camino fue como de 40 días. Pero mira la misericordia del Señor preparándonos a ello, cómo el Señor nos puede sacar de la depresión, cómo el Señor nos puede sacar del desánimo, cómo nos alimenta permitiéndonos el sueño, cómo nos alimenta con el agua y con la comida, pero también nos prepara, porque nos espera un largo camino que recorrer. Otra causa es no ver resultados visibles. Para eso quiero recordar el texto de Isaías, capítulo 6. Versículos del 9 al 11, pero los pongo en contexto. ¿Recuerdan la visión que tuvo Isaías? Y luego el Señor envía un serafín que con un carbón le quemó los labios a Isaías para apartar de él su pecado. Y luego el Señor dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero el Señor le dice en el versículo 9 lo siguiente. Le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces uno dice, después de todo ese proceso, el Señor llama a Isaías al servicio, lo prepara, le perdona su pecado. Isaías cuando vio la visión dijo, soy hombre muerto, estoy deshecho, porque han visto mis ojos al Señor. Y luego el Señor le quita el pecado. Y luego pregunta, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, yo voy, Señor. Dice, listo, pero vas a ir y vas a predicarle a un pueblo que va a oír, pero no te va a escuchar. Su corazón va a estar endurecido. No se pueden convertir. Su corazón no va a entender y no va a haber sanidad para ellos. A mí ese texto me da un poquito de ánimo, sobre todo en un día como hoy. Que uno quisiera que la iglesia estuviera y que los hermanos que pertenecen a la iglesia estuvieran presentes. Y Isaías pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo veremos el fruto de tu aflicción en cada iglesia? Necesitamos ver el fruto de tu aflicción, Señor. ¿Hasta cuándo? O sea, a veces nosotros nos desanimamos y caemos en desaliento porque no vemos resultados visibles. Pero luego cuando recordamos el texto que el Señor dice, no temáis pequeña manada, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Uno se anima porque somos una pequeña manadita. Pero gloria a Dios por esa pequeña manada porque está representada la iglesia de Cristo. En una iglesia local de pequeña manada, pequeñita, está representada la iglesia universal del Señor. Porque esa es la iglesia de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero otra causa, vamos con una cuarta causa, dijimos el pecado, una cansancio físico y el no tener resultados visibles. Y esto aplica también no solamente para la iglesia, aplica también para los trabajos. Cada vez usted trabaja y trabaja y trabaja, trabaja y trabaja, y como que no ve el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Aquí también tiene ese ánimo para el Señor. El Señor conoce esta situación. Pero también vienen desánimos a causa de ataques y persecuciones. Miremos por un momento Jeremías capítulo 20. No voy a leer todos los versículos porque no nos alcanzaría el tiempo, pero me voy a concentrar en unos pocos. Pero les animo a que lo lean en su casa. Si lo pueden leer el capítulo 20 de los versículos 1 hasta el 11. Yo voy a leer del versículo 7 al 11, que dice así. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo,
y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Esto sí nos puede pasar a toda la iglesia. Al mismo Señor Jesucristo le pasó. Por ser creyentes somos el escarnio del mundo. Y nos persiguen y nos vituperan. Y dije, no me acordaré más de él. Mira hasta dónde llegó la depresión de Jeremías. Se dijo para sí mismo, no me acordaré más del Señor, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero por un momento él dudó en seguir hablando del Señor, porque cada que hablaba del Señor, lo acorralaban, lo encerraban, lo vituperaban, lo escarnecían, lo amenazaban. Aún lo tuvieron inclusive encerrado y preso por predicar la palabra del Señor. Entonces vemos que el pecado, el cansancio físico, el no ver resultados visibles, los ataques y las persecuciones nos hacen entrar en desánimo, en desaliento. Pero hay más. Un quinto punto, los fracasos. Vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 18. Versículos 32 y 33. Dice así: el rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de él? Absalón, hijo mío, hijo mío. Mira esa forma tan increíble de cómo este etíope le da la noticia al rey David de que su hijo Absalón ha sido muerto. Absalón había traicionado a su padre, le quiso quitar el trono, se portó muy mal. Pero a esta gente le daba miedo decirle al rey de frente, tu hijo lo mataron, o fulano de tal mató a tu hijo. Y con esa elegancia, con esa, ¿cómo se puede decir? Con esa prudencia, el rey pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope responde, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. O sea, señor, hay que acabar con todos sus enemigos por lo que le hicieron a Absalón. Y a pesar de que Absalón había traicionado a su padre gravemente, mire el clamor de él, porque los padres somos así. Y en eso estoy seguro que no dudamos ninguno de nosotros en que tuviéramos que dar nuestra vida por nuestros hijos. Lo haríamos. Sí, con dolor, con temor lo haríamos, pero por amor lo haríamos. ¿Qué padre no sería capaz de dar su vida por un hijo? Y aquí David hace eso, ¿no? Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? O sea, él había pedido que le respetaran la vida a su hijo.
cuando mandó el ejército y había suplicado a sus generales, no quiero ver a Absalón con vida, me lo traen con vida. Y fue uno de sus generales principales los que lo mató. ¿Ve? O sea que fracasó el deseo de él y por ese fracaso. Y para no ir más lejos, no solamente tenemos que ver morir a nuestros hijos para ello, digo físicamente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido fracasados como padres por los fracasos espirituales de nuestros hijos? Porque vemos a nuestros hijos tan lejos de Dios, los vemos tan lejos de los propósitos divinos, los vemos tan irreverentes con las cosas del Señor, que el alma nos duele. Y a veces sentimos, y como padres decimos, "Ah, ¿en qué fracasé? ¿Qué hice mal?" Pues muchas cosas hicimos mal, hermanos. Y el más mal que hemos hecho es no predicarles el Evangelio. Porque finalmente es la palabra la que los va a convertir o la que los va a llevar a que algún día puedan retornar al camino por el cual hemos orado y clamado por ellos. Pero no hemos terminado todavía. Viene otro punto más. Los valles después de las victorias. O lo que comúnmente se conocería como los falsos triunfalismos. No voy a repetir la historia de Primera de Reyes 19, del 1 al 6. Ya saben que ahí fue la aflicción de Elías, pero atrás venía de unas victorias. Pero no nos pasa en la vida también, que tenemos un triunfo hoy y eso proclamamos, el Señor me... Y al otro día sufrimos una derrota. Le pasó al pueblo de Dios. Obtuvieron la victoria en Jericó y luego los de Jai los sacaron corriendo porque cayeron en un falso triunfalismo. Derrotamos a una ciudad murallada, a la fortaleza más tenaz de esa época. ¿Cómo no vamos a derrotar a Jai? Mandó espías a Jai o a Ai, ¿cierto? ¿Y cuál fue el informe de los espías? No hay necesidad de que mandes todo el pueblo, que mandes todo el ejército. Es una ciudad no amurallada, eso es pan comido. Y fueron derrotados. ¿Eh? Josué, no hay necesidad de que mandes todo el ejército. ¿Por qué tuvieron el éxito con Jericó? Porque cuando oraron, el Señor le mostró a Josué la estrategia. Josué consultó a Jehová Dios y le dio la estrategia. Cuando fueron a tomar Ai, no consultó a Dios. Sí, ahora sabemos que bíblicamente hablando, fueron derrotados porque uno de ellos robó un manto egipcio y lo enterró en su tienda y eso trajo maldición al pueblo. Pero también Josué cometió el error de no haber consultado a Dios antes. Confió en el informe de sus espías. Y eso nos pasa a nosotros de una gran victoria empresarial, de una gran victoria, hice un negocio tremendo, o obtuve un beneficio. Está bien que nos podamos gozar en ello. No está mal. Pero lo que está mal es poner nuestra confianza en que yo, yo lo hice. Porque luego caemos en esos falsos triunfalismos. Y después a los de Ai les pasó lo mismo. Recuerdan que Ai derrotó a Israel, lo sacó corriendo, le mató 36 soldados del ejército. Y entonces ahí sí Josué va y consulta a Dios. Y cuando consulta a Dios, Dios le dice, ves a provocar a los de Jai. Como los de Jai están tan envalentonados, los van a salir a perseguir. Pero tú vas a mandar la otra parte del ejército por la retaguardia. Porque también los de Jai cayeron en un falso triunfalismo. O sea, en esos valles de victorias, caer en esos valles después de las victorias y de confiarse de que todo va a salir bien todos los días. No, hay batallas que uno gana, hay batallas que uno pierde, pero con el Señor nadie pierde. Siempre hay un propósito para todo. Y el séptimo punto, y creo que lo vamos a dejar ahí porque el tema da para 2 sermones. Entonces, dentro de eso es el desánimo, segunda parte. Pero espero que los que lo escucharon la primera parte ya vengan más animaditos para la segunda. Bueno, el séptimo punto, no alcanzar metas o no lograr las expectativas. Miren lo que dice Proverbios 13:2. La esperanza que se demora es tormento del corazón,
pero árbol de vida es el deseo cumplido. Repito, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero hermanos, el Señor muchas veces nos permite esas demoras para formarnos el carácter. Pero si uno no estaba aferrado al Señor, pues la esperanza que se demora se convierte en un tormento. ¿Mm? Miremos nada más los últimos incidentes que han pasado en el mundo. Para muchos, oye, pero ¿por qué no actúan ya? ¿Pero por qué se demoran tanto? ¿Por qué no toman decisiones? ¿Sí? En todo es así. La esperanza que se demora, pero no estás aferrado a Cristo, se convierte para ti y para mí en un tormento del corazón. Pero si uno aprende a esperar en el Señor, el tormento disminuye y la confianza crece. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Pero el deseo cumplido no necesariamente tiene que ser que Dios me dio la respuesta en todo. El deseo cumplido también tiene que ver con que yo me deleito en el Señor. Y que como estoy aferrado al Señor, deleítate en Jehová, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, que estén conforme a su voluntad, por supuesto. Entonces no solamente el deseo cumplido es árbol de vida, en el sentido de que hay respuesta a la oración, sino que el deseo cumplido también es árbol de vida cuando estoy aferrado del árbol de la vida. ¿Qué quiere ser el árbol de la vida? Pues Cristo. Cuando uno está en Cristo, tiene todos los deseos cumplidos, porque en Cristo somos más que vencedores y todo lo tenemos en Cristo. Es decir, la plenitud de la vida de Cristo vive en nosotros, entonces tenemos que sentirnos plenos con la vida de nuestro Señor. Y para dentro de 8 días vamos entonces a desarrollar el tercer punto, que es cómo vencer el desánimo. Y lo dejamos así para que lo mediten y también aprovechen para leer Ageo 2, 1 y 9, porque esta va a ser también una aplicación práctica de cómo vencer el desánimo, de las causas del desánimo, pero también de hechos como el que vimos hoy de Elías, también de hechos bíblicos como el que nos narra el profeta Ageo, y cómo podemos ver tan claramente la respuesta del Señor, el trato de Dios ante todo esto, pero para nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos obrar para salir o para vencer el desánimo? Amén, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor, porque esto nos enseña que independiente de lo que pase en nuestras vidas, aún independiente de que las circunstancias que nos rodean no cambien, no nos dejes caer en desánimo, Señor. Permítanos siempre aferrarnos a ti, a tus promesas, a tu palabra y a saber que vivimos en un mundo que es temporal, del cual somos forasteros, extranjeros en esta vida y que estamos de paso. Ayúdanos a ver lo eterno. Ayúdanos a mirar la cruz del Calvario permanentemente en nuestras vidas para que no caigamos en esos desánimos. Pero también hemos aprendido hoy, Señor, que podemos caer en desánimos y desánimos profundos y depresiones profundas. Pero hemos visto por tu palabra cómo tú consuelas a tus escogidos, cómo tú consuelas a tu pueblo, cómo tú consuelas a cada creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual y ánimo. Adelante, como diría un buen predicador que conozco y que quiero mucho, ya su nombre, creo que ya casi